Buenas tardes. Mi nombre es Kelly Vanessa Camargo Martínez. Soy de grado 11A y hoy les vengo a presentar o a exponer sobre la literatura. Comenzamos con Las amistades peligrosas. Fue una famosa novela epistolar la cual fue escrita por Choderlos de Lacos y publicada en el año de 1782. Fue una obra maestra de la literatura francesa durante el siglo XVIII, la cual fue prácticamente olvidada a lo largo de todo el siglo XIX y antes esto y fue como redescubierta o la volvieron a como a mostrar a principios del 20. Choderlos de Laclos nació el 18 de octubre de 1741 y falleció el 5 de septiembre de 1803. Fue un gran escritor y militar francés. Fue un militar bastante pesimista referente a las relaciones humanas. Su proyecto soñado era escribir una obra que se salga de lo corriente, que haga mucho ruido y que siga resonando sobre la tierra cuando él ya haya muerto. Seguimos con Cantos de experiencia de William Blake. Cantos de experiencia viene siendo una colección de poemas ilustrados de William Blake. Este vio la luz en dos frases. La primera, unas cuantas primeras copias que imprimió e ilustró Blake en el año de 1789. Blake también se dedicaba a la pintura antes de la creación de estas obras. Y él había pintado temas como lo fueron Titania y el rey Oberón. Esto fue un gran poeta, pintor y grabador británico. Durante casi toda su vida esto permaneció gran parte desconocido. Actualmente el trabajo de Blake cuenta con una alta consideración. Bueno, seguimos con Jorobado de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Bueno, esta es una novela de Víctor Hugo, la cual fue publicada en el año de 1831 y está compuesta por 11 libros que se centran en la desdichada historia de Esmeralda, la cual era una gitana, Quasimodo, un jorobado sordo, y Claude Frollo, un archidiácono en el París del siglo XV. Todos sus elementos, ambientación renacentista, amores imposibles, hacen de la obra un modelo de los temas literarios del romanticismo. Victor Marie Hugo era el nombre del autor de esta novela. Este hombre nació el 26 de febrero de 1802 y falleció el 22 de mayo de 1885. Fue un gran poeta, novelista, romántico francés y dramaturgo. Fue considerado como el más importante en la lengua francesa. Este también fue un gran político e intelectual comprometido en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Seguimos con Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Esta fue una gran obra de Poe. Como siempre, la imaginación que caracterizaba a este autor logra, durante toda su vida, logra la creación de una cantidad de cuentos excepcionales, donde el terror, intriga, perdón, mantiene a los lectores con expectativa de qué va a suceder a lo largo de la obra. Esta es la atmósfera que logra envolver a cada uno de sus lectores. Bueno, Edgar Allan Poe nació en el 19 de enero de 1809 y falleció el 7 de octubre de 1849. Fue un gran poeta, escritor y crítico periodista romántico. Este fue generalmente era reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Él fue un renovador de la novela gótica.
recordado especialmente por sus cuentos de terror. Bueno, seguimos con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos es un documento redactado por el Segundo Congreso Continental en la Cámara Estatal de Pensilvania, en Filadelfia. Este hecho se dio el 4 de julio de 1776. Eh, Esto proclamaba que, que Norteamérica en aquel entonces, en guerra contra el Reino de Gran Bretaña, se había autodefinido como 13 nuevos estados soberanos y los cuales eran totalmente independientes y ya no estaban bajo el dominio del Estado británico. Bueno, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia. Esta, esta revolución convulsionó a Francia y se extendió a diferentes naciones europeas que enfrentaban partidarios opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa viene a marcar como el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. La Revolución Francesa abrió nuevos horizontes políticos, los cuales estaban basados en el principio de la soberanía popular. Eh, estos venían siendo como el principal motor de las revoluciones de 1830, de 1848 y de 1871. La Revolución Francesa se da exactamente en el año 1789. Bueno, seguimos con la independencia de las colonias españolas. Una de las consecuencias más marcadas de la independencia de las colonias españolas fue que el imperio español queda dividido en una serie de repúblicas independientes, las cuales sufren constantes guerras civiles y estas disputas casi siempre se daban entre los liberales y los conservadores. Estas diversas peleas fueron originando gobiernos dictadores como el caso de Rosas en Argentina. Ahora vamos a hablar del manifiesto comunista. El manifiesto comunista es un manifiesto. Este manifiesto era estaba encargado por la Liga de los Comunistas de Karl Marx y Friedrich Engels entre los años 1847 y 1848. Fue publicado la primera vez en Londres el 21 de febrero de 1848. Este es un texto de Marx y Engels en el que reflejan ya las bases del marxismo, incluyendo la concepción materialista de la historia. Y Carlos Marx, su nombre era Carlos Heinrich Marx, en español a veces traducido como Carlos Enrique Marx, nació el 5 de mayo de 1818 y falleció el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y, un periodista intelectual. Era, era comunista alemán de origen judío. Em, en su En su influyente obra, él abarca diferentes campos como lo son la filosofía, la historia, la ciencia política, la economía, aunque nunca limitó su trabajo a la investigación, pues además él incursionó o entró en la práctica del periodismo y la política. Gracias, profe.